Hola, queridos alumnos de Sella La Pintana, soy tu profesor que Reyes de Artes Visuales y vamos a ver la clase número 1 del segundo trimestre para segundo nivel medio, es decir, tercero y cuarto medio, ¿ya? Para que puedas desarrollar la guía número 1 y la evaluación número 1 también de este segundo trimestre, ¿ya? Así que vamos a compartir la pantalla para que podamos comenzar. Bueno, ¿de qué trata esto? Trata sobre la narración gráfica. ¿Qué es esto? En el primer trimestre estuvimos conociendo un poquito lo que es la ilustración. ¿Mm? La ilustración, que es un arte bastante antiguo, que tenía como finalidad, a diferencia de otros artes, de acompañar un texto, ¿cierto? Ya lo conversamos eso en el primer trimestre, debieras revisar las clases que están aquí en Classroom. Va a acompañar un texto, la ilustración, para hacerlo más representativo de lo que está escrito. O sea, yo transformo el arte de escritura, de un cuento, de un libro, en una imagen. Y esa imagen debe representar lo que está escrito. ¿Cierto? Esa es la ilustración. Bueno, la ilustración a través del tiempo se fue manifestando de distintas formas, distintas técnicas. En el siglo XX aparecieron muchas técnicas. Vamos a encontrar ilustraciones en libros, ¿cierto? Para portadas de música, todo esto ya lo vimos en otras clases. Y en los periódicos empiezan a aparecer unos nuevos tipos de ilustración a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que pasarían a llamarse tiras cómicas, que son las primeras que tienen esta idea que aparece acá en el Power de secuencia. Es decir, que ya no es solo una imagen que ilustra al texto, sino que son varias, por lo menos tres. Estas primeras tiras cómicas, por lo general, eran unos poquitos cuadros de dibujo que venían con texto y por lo general eran chistes. Entonces, esta idea llamada, esta tira cómica, pronto se transformó en un nuevo estilo de ilustración que se transformó en el más importante, podemos decir, de la ilustración moderna, que es la narración gráfica. Entonces, los artistas tomaron esta idea de la tira cómica, de que en estos cuadros que se llamaron viñetas posteriormente, tomaron esta idea de la secuencia para expandirlo, ¿ya? Es decir, para hacer no solo un chiste yo lo podía leer en 10 segundos, en 5 segundos, por decir algo, sino que yo podía contar una historia completa eh, ocupando esta idea de las viñetas, que se parecen mucho a las escenas de una película. Entonces, venía, ¿cierto? Como decimos nosotros, de cajón, que yo podía aprovechar este nuevo estilo para contar, narrar, ¿cierto? Ahí viene la palabra narración gráfica, narrar a través de dibujos una gran historia completa, o sea, es decir, con inicio, desarrollo y final, contar una historia artística. Entonces, para contar una historia más grande, era necesario salirse del diario, del periódico, ¿cierto? Que nos permitía ver la tira cómica en 3, en 4 viñetas. Teníamos que salirnos y crear un nuevo formato. Entonces, empezaron a aparecer en distintas partes del mundo distintos librillos chiquititos que empiezan a ocupar este formato de contar historias con las viñetas. Y vemos la idea de la secuencia, ¿cierto? El tiempo reflejado en dibujos, el tiempo, o sea, que pasan cosas. Vamos a continuar. Entonces aquí Condorito nos dice, exijo una explicación. ¿Mm? Bueno, acá está la explicación, pues ya lo conversamos, que la ilustración gráfica, es decir, que pertenece a este gran mundo de la ilustración, la narración gráfica, nace desde la tira cómica, ya lo dijimos, para contar alguna historia compleja. Tan así que ha sido llegada a llamar la noveno arte, la narración gráfica. Es después del cine, ¿cierto? Que es el séptimo arte, noveno arte ahora se le llama a la narración gráfica en todas sus variantes que vamos a conocer ahora. Entonces, Condorito, ya te explicamos que la narración gráfica viene de las tiras cómicas, pero es cuando sale al librillo, al formato aparte,
que se transforma en una obra de arte aparte, ¿cierto? Que nos permite contar muchas historias. Este nuevo formato de librito permitió la expansión creativa, ¿cierto?, de los artistas, porque se podían contar cualquier historia, cualquier cosa, de lo que usted quisiera, de todos los géneros de la narrativa o de la literatura. Se podía hacer cualquier cosa. Entonces, vamos a conocer que las narraciones gráficas, cuando hablamos de narraciones gráficas, hay varios estilos de narraciones gráficas, ¿ya? Hay varios librillos que se pertenecen a este mundo, pero tienen distintos nombres y también distintos estilos de presentación, ¿ya? Entonces, a veces las personas tienden a confundirlo. Entonces aquí vamos a tratar de separar estos grandes 4 estilos. Hay más, ¿ah? En la próxima clase vamos a ver un quinto estilo perteneciente a la narración gráfica, que es el storyboard, ¿ya? Que nos va a permitir ir adentrarnos al mundo del cine. Bueno, pero estamos acá. Entonces vamos a ver las narraciones gráficas. Tenemos por un lado la historieta, que estamos viendo acá, la historieta que tiene un origen franco-belga, es decir, europeo. Tenemos el cómics, ¿cierto? Que es una palabra inglesa que significa cómico, y que tiene su marcada inclinación hacia un mundo de superhéroes, historias de superhéroes. Vamos a explicar por qué. Tenemos los manga, que es una palabra japonesa que aparece en la guía después de la explicación, y tenemos las novelas gráficas, ¿ya? Todos estos son narraciones gráficas, pero cada uno con sus particulares cualidades que la hacen distinta de las demás, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo de una en una para que te vaya a quedar más claro. Partimos entonces con la historieta, de origen franco-belga, ¿cierto? Es decir, algunas publicaciones son francesas, otras son belgas, como en el caso de Tintín, que es belga, y en el caso de Asterix, que es francés. Es donde empieza a surgir este estilo de la historieta. La distinguimos de los otros por su imagen, principalmente por la forma de dibujar a los personajes. Aquí estamos viendo 4 portadas que, perdón, pertenecen a este estilo de narración gráfica que es la historieta. Ya dijimos a Tintín, es muy antiguo. Tintín es un personaje que de antes de la Segunda Guerra Mundial, pero se empezó a publicar por ahí por 1945. Tenemos a Asterix, que es un poquito posterior, pero también muy antiguo, que narra la historia de un superhéroe antiguo, de antes de Cristo, que lucha contra el Imperio Romano. Tenemos luego a historias de Walt Disney y, por ejemplo, de Piolín y Silvestre. Ahora, estos de acá, necesito explicarles que son norteamericanos, no son europeos. Entonces me dice usted, profesor, pero ¿por qué están aquí? Es que sí, surgieron casi al mismo tiempo, ¿ya? Walt Disney y el autor de Tintín, que, perdón, no me acuerdo del apellido en este momento, son más o menos de la misma época y empiezan a dibujar a sus personajes en el mismo año, inclusive. Walt Disney crea Mickey Mouse más o menos a la par que se crea Tintín en Bélgica. Entonces, ¿por qué entonces lo catalogamos como europeo? Solamente porque para distinguirlo del estilo netamente norteamericano, que es del cómics de superhéroes, ya que ese sí es súper norteamericano, o se originó ahí y es famoso en el mundo por ser de Estados Unidos. Ya no se da así paralelamente en otra parte del mundo, sino solamente en Estados Unidos. Pero este se dio paralelamente en ambos continentes, en Europa y en Norteamérica surge este estilo de dibujo, que lo vamos a anotar acá en la siguiente diapositiva. Bueno, acá, perdón, todavía no. Vamos a ver un ejemplo de cómo se desarrolla la historia de Asterix, que es historieta francesa de la historia, que refleja la vida de los antiguos galos, o sea, los antiguos franceses, y vemos las viñetas, ¿cierto? Los diálogos de los personajes, y vamos a ver las características que tiene la historieta visuales, que es lo que nos importa a nosotros mucho. No tanto como la historia misma, sino cómo los podemos distinguir a través de la vista solamente.
Aquí tenemos los personajes. Tenemos aquí 5 personajes que son de origen europeo, de historietas europeas. Tenemos a Asterix nuevamente, Tintín, porque son los más famosos. Tenemos Lucky Luke, que a pesar de que es una historia de un vaquero norteamericano, pero es creado en Francia. Lo mismo que Spirou y los Pitufos, ya son originales de Europa. Entonces, todos estos personajes, ¿qué tienen en común, dirás tú? Aparte de que ya sabemos de que son europeos, o de origen europeo, sus creadores son europeos, que el estilo de dibujo es similar. Mira, si te fijas, el estilo de dibujo de la historieta tiende a ser de personajes muy exagerados, ¿cierto? Estas caricaturas son muy exageradas. Los cuerpos están muy alejados de lo que es un cuerpo de la vida real, ¿ya? Nosotros, los seres humanos, tenemos una proporción corporal de 7,5 cabezas o 7 cabezas los latinoamericanos, es decir que si nosotros tomamos la medida de nuestra cabeza, lo multiplicamos por 7, nos va a dar nuestra altura total. En cambio, en estos dibujos de caricatura europeo o historieta, vamos a encontrar que los personajes son de cabeza muy grande y cuerpo muy pequeño. Extremadamente cabezones, muy pequeños. Los pies tienden a ser muy desproporcionados, es decir, más grandes que el resto del cuerpo, lo mismo que las manos. Es decir, que la caricatura de los personajes de estilo europeo destacan más bien el rostro, las manos y los pies. El resto del cuerpo no es tan importante, por lo tanto el dibujante lo achica. Miren, fíjese aquí en el pitufo, ¿cierto? Los pies son gigantescos, las manos son gigantescas, la cabeza es gigantesca y el resto del cuerpo muy chiquitito. De hecho, es equivalente a la cabeza. Lo mismo pasa aquí en Asterix. Mira el tamaño de su cabeza. Es casi igual a del cuerpo completo. Y nosotros sabemos que en la vida real eso no es así. En Tintín y en Lucky Luke se nota un poco menos, pero aún así es desproporcionado. La cabeza de Lucky Luke cabría, ¿cierto?, unas 3 veces más en el cuerpo, pero sigue siendo una desproporción. Lo otro que podemos observar como característica visual de estas historietas es que los personajes en su rostro tienden a exagerar mucho algunas partes de la cara. En el caso de Asterix, por ejemplo, miren la tremenda oreja y la tremenda nariz que tiene, y las cejas muy marcadas, ¿ya? En cambio, la boca no se ve. En el caso de Tintín, el ojo ha sido disminuido a la mínima expresión, y la nariz y la oreja también son más grandes de lo habitual, y la boca quedó muy chiquitita. En el caso de Lucky Luke también, tremendas narices, mucho más grande que en la realidad, igual que la oreja. Acá en el personaje de Spirou también lo mismo, y lo mismo en los pitufos. Entonces, estas características para dibujar se empiezan a hacer muy famoso, no solo en Europa y Estados Unidos, sino que en Latinoamérica también. Por eso es que tenemos que nuestro más famoso personaje de historieta chileno, Condorito, es muy parecido a estos personajes. En Estados Unidos, paralelamente, al mismo tiempo, surge la figura de Mickey Mouse, luego el Conejo de la Suerte, con todos los personajes de cada una de estas compañías, y tienen estas proporciones. Fíjate en Mickey Mouse, también tiene la cabeza muy grande en relación al cuerpo, podríamos decir que Mickey Mouse tiene 3 cabezas, 1, 2 y 3. Bugs Bunny tendría 4, pero siguen siendo desproporciones. Los cuerpos son pequeños en relación al rostro y las manos y los pies son muy grandes. Si te fijas, se va repitiendo. Aquí tenemos otro personaje antiguo también de caricatura, de historieta norteamericano, que era de la empresa Hanna-Barbera, Los Picapiedra, Pablo Mármol. También manos grandes, pies grandes, cuerpo pequeño, no es tan importante el cuerpo, y la cabeza muy grande. Y nariz muy grande, ¿cierto? Destacando la nariz. Y acá algo más contemporáneo, pero ya, bueno, ya también tiene sus buenos años, Los Simpson de Matt Groening, que, bueno, pertenece a la empresa Fox. Los Simpson también, ¿cierto?, mantienen este estilo de dibujo, ¿ya? Una tendencia, cuando hablamos de estilo de dibujo, de la historieta estamos hablando de una tendencia, ¿ya? Porque si no si fueran todos iguales, ¿cierto? Sería siempre el mismo dibujo, y no, pues cada dibujante intenta desmarcarse de los demás y crear su propia obra. En el caso de Matt Groening, ¿cierto? Tiene un clásico dibujo en Los Simpsons de ojos muy grandes, eh,
que es como lo más destacado, la piel amarilla de los personajes, y muy redondeado. Entonces él, claro, intenta desmarcarse de los demás, pero sigue manteniendo la proporción del cuerpo, muy pequeño y cabeza muy grande en relación con el cuerpo. ¿Te vas fijando? Entonces, eso podemos destacar así como forma esencial de lo que es la historieta europea, de origen europeo. Bueno, aquí tenemos otra narración gráfica también muy famosa en el mundo, que es el cómics, ¿cierto? Ya dijimos, cómic nació en Estados Unidos, de la palabra cómico, porque en su inicio venía de las tiras cómicas, y esto surge en un contexto belicoso estadounidense. No olvidemos que los norteamericanos siempre han estado involucrados en las guerras mundiales y en otras guerras más. Desde su origen, Estados Unidos ha estado metido en varias guerras. Entonces, entre guerras nace los cómics, nacen los personajes superhéroes, siendo el primero de ellos el señor Superman, que es el que inició todo este mundo de superhéroes. Y aquí tenemos la primera portada del primer cómics de la empresa Action Comics, que ya no existe ahora, DC Comics, donde Superman tiene super fuerza, tiene esta cualidad, todos estos personajes tienen esa cualidad de tener superpoderes, como eran los personajes de la antigüedad, de los dioses, de los distintos mitos, ¿cierto? Sansón, Hércules, no sé, Zeus, todos los dioses de la antigüedad eran muy parecidos a los superhéroes modernos de los norteamericanos. Entonces, los dibujantes y creativos norteamericanos, como estaban viviendo los asuntos de la guerra y el gobierno de Estados Unidos llamaba, ¿cierto?, a la población joven a involucrarse en la guerra y para poder vencer principalmente a los nazis, los dibujantes se inspiraron en esa situación, en ese contexto que estaba viviendo el país, para desarrollar estos superhéroes como super soldados que podían defender a la patria norteamericana. Entonces nace Superman, el primer superhéroe, este personaje, ¿cierto? Ultranacionalista que protege, que encarna todos los valores, las virtudes de un gran soldado norteamericano y que tiene superpoderes para defender a la gente más débil. Bueno, de ahí eso explotó, se hizo famosísimo. Mire, si te fijas acá en el número que chiquitito aparece el año 1938, ¿cierto? Estaba iniciando la Segunda Guerra Mundial. Y eso explota y empiezan a aparecer muchos personajes. Aquí coloqué 4 nomás por mostrar, ya. Tenemos aquí la famosa Mujer Maravilla, también de DC Comics, y acá de otra empresa, la competencia, digamos, la otra macro empresa gigantesca norteamericana. No es que hayan 2 nomás, hay muchas más, pero las 2 más grandes, DC Comics y Marvel Comics, que crean a estos personajes de superhéroes. Tenemos al famoso Spider-Man, por ejemplo, acá, y de los X-Men a Magneto, que es otro personaje más que encarna en este caso un villano. Bueno, aquí podemos ver cómo son más o menos las viñetas que cuentan historias en el cómic norteamericano, ¿ya? Y nos vamos a centrar ahora en revisar la diferencia con la otra narración gráfica que vimos anteriormente, que es la historieta. Vamos a ver las diferencias visuales, ¿cierto? Con nuestros ojos. De los personajes, al ver los personajes, fíjate, hay una gran diferencia. Mira, voy a volver, ¿cierto? A lo anterior, mira esto, y mira lo que sigue después, ¿cierto? A pesar de que el tema de superhéroes también en un inicio es dedicado al mundo del infantil de los niños, pero podemos notar inmediatamente que estos dibujos ya no son tan infantiles, ¿cierto? Evidentemente los personajes de la caricatura y de historieta son mucho más infantiles, mucho más sencillos, mucho más amigables que los dibujos de superhéroes, que tienden a ser más visualmente más agresivos. ¿Qué otras características podemos destacar? Si te fijas, estos personajes, estos superhéroes, en su forma de dibujo son mucho más realistas, mucho más parecidos a los cuerpos humanos reales, pero están exagerados en su musculatura. Como son superhéroes, ¿cierto? Como son personajes sobresalientes con características heroicas y superpoderes, sus cuerpos son
atléticos. Los dibujantes los mostraron exageradamente musculosos en el caso de los hombres, las mujeres también, y en las mujeres exageradamente curvilíneas, ya exageradamente perfectas y hermosas todas, y en el caso de los hombres todos con cuerpos extremadamente musculosos, y con ropas siempre muy ajustadas al cuerpo. Entonces podemos ver todas las siluetas de sus cuerpos de estos personajes. Entonces esas son las características principales. En cuanto al rostro, se parece mucho o tiende a parecerse más a lo que sería un rostro de una persona muy bonita en la vida real, pero el cuerpo está muy exagerado, demasiado grande. O sea, es todo lo contrario de lo que habíamos dicho en una de las características de la historieta, porque el cuerpo era lo menos importante, la cabeza, las manos y los pies sí eran importantes. Acá no, acá el cuerpo, la musculatura, ¿cierto? Es lo que más se exagera. Mira, mira acá arriba al increíble Hulk con esos tremendos brazos, exageración total. Mira, Batman con ese cuerpo todo lleno, así ya no le cabe más músculo al pobre Batman. Y mira esas caderas, mira esa cintura de estos personajes, de la Mujer Maravilla, de Black Widow, llegan a ser, llegan a alejarse de la realidad de ser tan perfectos esos dibujos de los cuerpos. Bueno, continuemos. Eso entonces ya visualmente es muy fácil distinguir la diferencia entre estos estilos. Me salté uno, perdón. Ya, y ahora pasamos al tercer gran género, al tercer gran estilo de dibujo de narración gráfica que existe en el mundo, también más o menos de los mismos años, porque esto surge casi todo espontáneamente en los distintos lugares del mundo, pero en este caso es Japón. En Japón surge librillos también que cuentan historias, pero esta vez se llaman mangas, que es como un dibujo. El origen de la palabra manga es una mezcla de dos palabras que se podría traducir como dibujo, como irreverente, dibujo poco serio. Bueno, el tema es que en el manga vamos también a conocer también personajes con poderes superheroicos, pero están un poquito más centrados en la fantasía, en mundos alternativos, no siempre centrados en el mundo real. Por ejemplo, en el caso de los superhéroes norteamericanos, todos ellos viven en Estados Unidos, siempre lo dicen, viven en Nueva York, viven en otra ciudad, los lugares donde ellos habitan son muy parecidos al mundo real. Acá las historias son un poquito más elaboradas, más complejas, con mundos a veces alternativos, más fantásticos, y vamos a ver las características visuales también de estos personajes de manga. Bueno, el manga, antes de pasar, perdón, nos vamos a dar cuenta que el manga tiene otras diferencias también visuales, como el librito. A diferencia de la historieta y del cómic norteamericano, el manga siempre en su interior está hecho con tinta, no lleva colores. Es muy raro encontrar manga que esté hecho con colores, siempre es una tinta. Luego, cuando se traspasan a anime, es decir, a dibujos animados para televisión o para cine, ahí se hacen colores. Pero mientras están en el librito original, son todos hechos a tinta. Y aquí podemos ver cómo son las viñetas, cómo se juega con las viñetas. En el caso acá de Dragon Ball está en idioma original. Bueno, y acá vemos los personajes de manga. Aquí elegí, bueno, aleatoriamente, a gusto mío, a 4 personajes para mostrarle a ustedes las diferencias de dibujo que hay con los anteriores. Acá podríamos decir que el manga visualmente es una mezcla de los dos estilos anteriores. ¿Por qué? Porque tiende a ser de cuerpo más realista, como podría ser el estilo norteamericano, pero su cabeza está exagerada. Es decir, que hay rasgos de la cara, así como hace la historieta, que son muy exagerados. En este caso, los japoneses tienden a exagerar los ojos, a disminuir la nariz y la boca. Y el ojo pasa a ser lo más importante. Y el otro elemento que es fundamental para distinguirlo es el pelo. Los cabellos
perdón, de los personajes japoneses tienden a ser muy alocados y muy extravagantes. Pelos parados, muy grandes, son peinados muy ostentosos. Perdón, me trapiqué. Bueno, sigamos. Entonces, aquí personajes como Sailor Moon, te fijas el gran cabello que tiene, con sus ojos que se notan desde lejos y la nariz casi no se ve. Acá Netendo, de otro anime. Naruto, los ojos lo que más se nota, ¿cierto? Es así, sucede casi en todos los estilos de anime. Recuerda que esto es una tendencia, no quiere decir que siempre va a ser así, porque cada dibujante intenta desmarcarse del otro dibujante, o mangaka en este caso se llama en Japón. Y llegamos finalmente a el cuarto estilo que estamos viendo hoy de narración gráfica, que es la novela gráfica. Bueno, la novela gráfica ya es distinta a todos los anteriores, porque en este caso la novela gráfica es la considerada por el mundo experto como la mejor de todas las novelas, de todas las narraciones gráficas, mejor que el cómic, mejor que la historieta y mejor que el manga, así como en calidad de profundidad de historia me refiero, ¿ya? No es tan antigua, surge más o menos 1970 en adelante, empieza a hacerse más famosa, agarrar fuerza, porque a pesar de que se parece mucho al cómic, al cómic o al manga o a la historieta, pero está centrada en representar novelas del mundo literario, es decir, de transformar, ¿cierto? Ilustrar novelas escritas, así como quien lee La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, o quien lee Cien Años de Soledad de García Márquez, y transformar esa novela que un escritor hizo, ¿cierto? Solo texto en imágenes. Entonces, la historia es más profunda. Y la otra característica que tiene la novela gráfica es que el libro que tú adquieres, el librillo, no es una de tantas historias, sino que es única. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando miramos, por ejemplo, el manga sale en números, es decir, que uno compra un librito de Sailor Moon número 1 y la historia continúa, y después tienes que comprar el número 2, el 3, el 4, y todo esto sigue, así, una eternidad. La historia es muy, 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 muy larga. En cambio, en la novela gráfica, la historia es profunda, pero tiene su inicio, desarrollo y final en el mismo libro. Termina ahí, se acaba. Entonces tú tienes toda la historia en el mismo librito contado, ¿cierto? Con dibujos, con imágenes. El estilo de dibujo, a diferencia de lo anterior, es más difícil de catalogarlo porque no hay muchos elementos en común. Cada ilustrador que es contratado para valga la redundancia, ilustrar a la novela, tiene su propia forma de dibujar, pero tienen, eso sí, una tendencia a ser más realistas, ¿ya? Es decir, que los personajes que aparecen en estas novelas gráficas son de proporciones parecidas a cómo somos los seres humanos en la realidad. Hay excepciones, por supuesto, pero esta vendría siendo como la más realista de todos los estilos que hemos visto hasta el momento. Eso es la novela gráfica. Hay muchas novelas. De hecho, la que mostramos acá, Contrato con Dios, es la primera, la que se considera la primera novela gráfica así como tal, que se desmarca del mundo de los cómics en Estados Unidos. Y ahí se expande por el mundo y muchos escritores empiezan a contratar a ilustradores para que sus novelas se transformen también en novelas gráficas. ¿Se entiende? Bueno, eso. Mire, por ejemplo, acá tenemos una historia ya, una novela gráfica que salió de la historia del perro Matapaco. Eso es bastante contemporáneo, lo quise mostrar ahí, hecho aquí en Chile. Bueno, a propósito de hecho aquí en Chile, lo último de esta clase de hoy, pasamos a la narración gráfica en nuestro país. Entonces, la narración gráfica llegó muy rápido a Chile. En historieta, en formato de historieta. Entonces, rápidamente las personas creativas chilenas empiezan a crear también, inicialmente los diarios, la misma historia, empiezan a crear personajes que tuvieran una relación más cercana con nuestro país, con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, nuestras tradiciones.
Y empiezan a surgir esta historia, siendo el más famoso, más conocido por todos nosotros, Condorito. Condorito, que es en realidad, como el librito de Condorito siempre es una colección de chistes, ya no que cuente una gran historia de Condorito que lleve un orden lógico y que la historia siempre es la misma y que se va continuando por etapas, por capítulos, no. Son solamente colecciones de chistes, pero es el más famoso de todos nosotros. No así, por ejemplo, Barrabases, que es una historia de un equipo de fútbol chileno que está contado en secuencia. O sea, uno tiene que ir adquiriendo el número 1, el número 2, el número 3 para ir seguir leyendo las aventuras de estos personajes, al igual que Owi Mampato, que es otra historia creada aquí en Chile, que también va contando una narración que uno debe ir siguiendo a través de números. ¿Mm? Bueno, como les mostraba anteriormente, vamos a volver acá, no existe un estilo de dibujo así chileno, un estilo de dibujo únicamente chileno, no, sino que los creativos chilenos bebieron de las vertientes de los tres países y fueron creando personajes. En el caso de estos, los más antiguos, que están acá los primeros que les muestro, son más parecidos a la historieta. Evidentemente sus proporciones corporales, la exageración de las manos y pies y la cabeza, los rasgos de la cabeza, de la cara, son de historieta. Luego, a mediados de los 90, surge por Mauricio Herrera y Ferre el primer cómic chileno, es decir, de estilo norteamericano, con el personaje de Diablo. El primer intento y se hizo bastante famoso, ya mucho, con un dibujo mucho más moderno, podemos verlo muy musculoso, etcétera, las características norteamericanas. También hace poco surge Guardianes del Sur, que es otro cómic chileno, tomando los personajes de nuestra historia, del pueblo mapuche, que se enfrentan a los españoles, y lo transforman en un cómic. Y con el estilo visual norteamericano, es decir, muy musculoso, ¿cierto? Con habilidades exageradas, sobrehumanas. Vamos a encontrar esto, lo recomiendo. Creo que hay un proyecto para transformar a Guardianes del Sur en dibujos animados y mediante la plataforma de Netflix, pero no sé en qué irá eso, pero se lo menciono, de que se está haciendo bastante conocido esta historia. Y también tenemos muchas novelas gráficas. Creo que de lo que más sigue vigente en Chile son las novelas gráficas, porque muchos escritores, como por ejemplo aquí el señor Baradit, que es bien famoso por sus libros de historia secreta de Chile, están transformando sus libros, sus novelas, en novelas gráficas, contratando a ilustradores, porque así llegan a un público, ¿cierto?, que le gusta mucho el cómic y la historieta y el manga, y también acceden al mundo de la novela gráfica, ¿ya? Bueno, chiquillos, eso sería por hoy eh, en cuanto a la clase, ¿ya? Sí, les quiero mostrar un poquito la guía, sí, brevemente, se nos ha alargado bastante la clase, pero quiero mostrarles la guía porque es necesario para que la puedan desarrollar bien. Así que voy a volver perdón, me estoy demorando un poquito, pero voy a volver a mostrar la pantalla. Ya, aquí estamos en la guía, la guía. Bueno, la guía, chiquillo, esta es la que usted va a recibir. Esta guía es suya, no debe retornar al liceo, como dice aquí grande en el título, ¿ya? Habla exactamente lo mismo que hemos conversado en esta clase, está todo escrito, para que usted lo lea comprensivamente, salen varias de las imágenes que vimos en este PowerPoint, hace la diferencia entre los estilos que hemos conversado, y finalmente llega hacia la gráfica en Chile. Así que eso es suyo. Luego, a usted va a recibir la evaluación número 1. Y esta debe volver al liceo. Me la tiene que mandar porque va a ser su primera nota. ¿Ya? Y ahí va a encontrar algunas preguntas que usted debe completar en base a lo que leyó y en base a esta clase. Y luego hacer una distinción entre estos estilos de dibujo que hemos conversado, reconocer sus elementos para poder distinguir a cuál pertenece, a cuál de las tres grandes ramas de dibujo o estilos de dibujo del planeta existe, que existen, pertenecen a estas imágenes, ¿ya? Así que usted cuando tenga listo eso, eh,
lo lleva al liceo y me lo entrega, ¿ya? Ya, chiquillos, namaste, que les vaya muy bien, espero que les haya servido, cuídense mucho, espero que nos veamos pronto.